Hola estudiantes, muy bien, acá con el contenido de división algebraica. En este caso vamos a comenzar recordando lo que es una división, ¿verdad? En este caso si tenemos una división común, en este caso tendríamos un 12 dividido entre 4. ¿A cuánto equivale? Equivale a 3 y el residuo equivale a 0. Pero visto desde el punto de vista de una fracción estaríamos hablando de 12 cuartos, es decir que 12 dividido entre 4 equivale a 3. Y si fuera una división inexacta, es decir, un 15 dividido entre 4, lo mismo, ¿verdad? Tendríamos la siguiente división, tendríamos 15 dividido entre 4 equivale a 3 y de residuo también tengo 3. ¿Verdad? 3 por 4, 12, al 15 sobra 3. En este caso, 15 cuartos se lo anota como, acá el resultado en este caso va a ser 3, más todavía el resto se sigue dividiendo entre el divisor, es decir que acá tengo más 3 cuartos, ¿no? Son conceptos básicos que tenemos que recordar de la división. Teniendo en cuenta acá, fíjense que acá me indica que este es el dividendo, este es el divisor, este llegaría a ser el cociente y este el resto o residuo de la división. En este caso, fíjense que acá vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer las siguientes divisiones. También recuerden lo siguiente, ¿no? Que siempre se cumple la siguiente igualdad, que el dividendo es igual al divisor por el cociente más el resto. Es decir, que me está diciendo que, por ejemplo, acá, en esta división, estamos hablando de 15 dividido entre 4. Estamos hablando de que 15 va a ser igual a 3 por 4 más el residuo. Es decir, fíjense, estos dos como resultado, 3 por 4 acá, más el residuo que es 3. Está ahí. Entonces recuerden que también esto se cumple en todas las divisiones. Por ejemplo, acá si necesitamos nosotros ubicar el resultado de 17 dividido entre 3, un número que próximo se aproxime al 17, el 2, fíjense, 2 por 3, 6, es muy corto, entonces un 5 por 3, 15, al 17 ¿cuánto sobra? 2, por lo tanto acá el dividendo es 17 de esta expresión, el divisor llegaría a ser 3, el cociente, en este caso el resultado llegaría a ser 5 y el resto o residuo es 2. De igual forma acá, fíjense que vamos a anotar 31 dividido entre 5, es obvio que va a ser 6, 6 por 5, 30, al 31 sobra 1. En este caso, el dividendo es 31, el divisor es 5, el cociente es 6 y el residuo es 1. Pero ¿cómo anotamos esta división? Es decir, ¿cómo anotamos esta división cumpliendo esta igualdad? La igualdad que les había mencionado. En este caso, 17 va a ser igual a 3 por 5 más 2. De igual forma acá, en el otro ejemplo, tenemos que 31 va a ser igual a 5 por 6 más 1. ¿Verdad? Entonces de esta manera también se anotan los resultados de las divisiones. Entonces recuerden acá que tenemos los elementos de una división simple. ¿Ya? Esto va a ser para que nos acordemos cómo debemos realizar una división correspondiente. Bien, recordemos ahora que también en la división vamos a utilizar la ley de los signos. La ley de los signos es similar a la ley de los signos de la multiplicación, es decir, más dividido entre más me da más, menos dividido entre más es menos, menos dividido entre menos es más,
y más dividido entre menos es menos. Es decir, signos iguales dan positivo y signos diferentes dan negativo. En este caso, si lo aplicamos a los siguientes problemas, tendríamos acá, por ejemplo, más dividido entre más. Recuerden que acá no se anota el signo positivo, se sobreentiende, y en este sentido, más dividido entre más es más, lo vamos a anotar por esta vez, es más, y 12 dividido entre 3 es 4, ¿verdad? Acá menos dividido entre más, recuerden que acá está el signo positivo, menos dividido entre más es menos, y 36 dividido entre 6 es a 6. Acá, positivo entre positivo, más dividido entre más es más, ya no lo vamos a anotar, ya, 72 entre 8 es a 9, recuerden que son solamente divisiones, las fracciones son divisiones, menos dividido entre más, acá también, ya se darán cuenta que es menos, 54 entre 6 a 9, menos dividido entre menos es más, pero ya no lo vamos a anotar, 25 entre 5 a 5, acá más dividido entre menos, recuerden que acá también está el más, en el numerador está su signo positivo, más dividido entre menos es menos, 42 dividido entre 7 es a 6, negativo 6 el resultado, menos dividido entre menos se convierte en más, pero ese más se sobreentiende, y 81 dividido entre 9 es a 9, más dividido entre menos, el resultado acá va a ser menos, 36 entre 3 equivale a 12. Entonces, ahí ustedes se darán cuenta que también se aplica la ley de los signos para la resolución de división. Continuamos con la división. En este caso, ahora tenemos las leyes de los exponentes que también nos van a servir para lo que sería nuestra división. En este caso vamos a empezar con las leyes de los exponentes. Fíjense que acá tenemos la fórmula. Si las bases son las mismas, fíjense acá es b, y acá también es b. Si las bases son las mismas, los exponentes se restan, ¿ya? Al contrario de la multiplicación, es decir que, si ustedes se acuerdan que si yo tengo b elevado a la n multiplicado por b elevado a la m, esto equivale a b elevado a la n más m, es decir que los exponentes se suman. Pero al venir de la división, en este caso como es una fracción, los exponentes se restan. Veamos esto con ejemplos. En este caso, x a la séptima dividido entre x al cubo, el resultado sería x elevado a la 7 menos 3. El resultado final sería x a la cuarta. Entonces, ahí nosotros tenemos otro ejemplo. En este sentido voy a tener x elevado a la 10 menos 8, siempre el de arriba, el exponente del numerador, menos el exponente del denominador. En este caso voy a tener 10 menos 8. Resultado final, x al cuadrado. Acá lo podemos hacer ya de manera directa. Una vez que tengan ustedes habilidad en esto, lo pueden hacer de manera directa y el resultado acá sería m elevado a 30 menos 12, 18. Acá la base es b, entonces b elevado a la 27 menos 18 a la novena potencia. Recuerden que tiene que ser la misma base. ¿Qué tal si yo me encuentro con un problema de esta manera? B elevado a la séptima dividido entre x elevado a la quinta, ¿verdad? No se puede realizar este tipo de operación. ¿Por qué? Porque no tienen la misma base. ¿Qué voy a colocar acá? B o x, ¿no? ¿Verdad? Entonces no se puede realizar esta división porque tienen bases diferentes. Solo se puede realizar la división, es decir, la resta de exponentes, cuando las bases son las mismas. ¿Ya? Acá, vámonos ahora sí a lo que llamamos división de monomios, división de término a término. Entonces, acá, fíjense que tenemos 25 coeficiente dividido entre coeficiente. 25 dividido entre 5. A 5. X a la quinta dividido entre x al cubo, estaríamos hablando de x al cuadrado. Negativo dividido entre negativo, positivo, ya no se lo anota.
56 dividido entre 7 a 8. A la décima, digo x a la décima dividido entre x a la quinta. X a la, ¿cuánto me da? 10 menos 5. Exacto, 5. Acá 28 dividido entre 7 a 4. X a la quinta, fíjense que voy a tener lo siguiente acá, si lo hacemos de manera ordenada, x elevado a la 5 menos 2 y y elevado a la, acá, exponente del numerador, 7 menos 4. En este caso, de esta forma, y el resultado final sería 4x al cubo y al cubo. ¿Verdad? Este sería el resultado final de esta expresión. Pero reitero, ustedes ya lo pueden hacer con habilidad, lo pueden hacer de manera directa. Menos dividido entre menos es más, reitero, pero ese más se sobreentiende, no se lo anota. 35 dividido entre 35 a 1. El 1 tampoco se lo anota, se sobreentiende. Entonces me quedaría x elevado a la 10 menos 7, x al cubo, y y 7 menos 2, 5, y a la quinta. Acá, el siguiente ejemplo, fíjense que tenemos negativo dividido entre positivo. Ese sí debo de anotarlo, negativo. 80 dividido entre 8 equivale a 10. X a la 12 dividido entre x a la décima, estaríamos hablando de x al cuadrado. 12 menos 10. 2, ¿verdad? Siguiente ejemplo, más dividido entre menos es negativo. ¿Ya? Y 81 dividido entre 9 a 9, x a la quinceava, en este caso dividido entre x a la décima, 15 menos 10, 5, por lo que tenemos x a la quinta. Siguiente, negativo entre positivo, negativo dividido entre positivo, me da negativo. 28 entre 4, ¿a cuánto me da 28 dividido entre 4? A 7, ¿verdad? X a la décima dividido entre x a la sexta, x a la cuarta. Y dividido en y a la quinta dividido entre y a la quinta sería 5 menos 5, 0, ¿verdad? Pero recuerden que todo número o letra elevado a la 0 es 1. En este caso, el resultado acá es 1. ¿Será necesario anotar este 1? No, ¿verdad? También puedo hacer lo siguiente. Como acá es multiplicación, puedo simplificar si son exactamente iguales. El resultado va a seguir siendo el mismo. Acá, positivo dividido entre negativo es negativo. 30 entre 6 a 5. X a la quinta dividido entre x a la cuarta solamente me da x. 5 menos 4, 1. Y a la doceava dividido entre y a la sexta, 12 menos 6, 6. Y ahí tenemos los resultados de todos. Pero acá todos son números enteros. ¿Qué tal si alguien me da algo, por ejemplo, en este sentido? 28 sobre, digámosle, 12, x a la n, x a la m, y acá abajo podemos dejar la y. Uy, fíjense que acá ya está un poco más complejo. ¿Por qué? Porque acá 28 dividido entre 12 no es exacto, ¿verdad? Pero puedo yo simplificar, ¿verdad? Es decir, 14. Y acá, mitad y mitad, 6. Mitad de 14, 7. Mitad de 6, 3. Es decir que todavía voy a tener una fracción acá en 7 tercios, ¿verdad? X elevado a la n dividido entre x elevado a la m, recuerden que si lo voy a poner arriba va a ser x elevado a la n menos m. ¿Y qué pasa con la y? No hay con quién trabajar, entonces la y se queda abajo. Muy bien, hasta ahí tenemos la primera parte de división algebraica en división de monomios.